devoraban a otras 7 guapas y hermosas, pero no consigo saber qué es. Y allá José se le queda mirando y le dice: el sueño es el mismo, mi señor. Dios ha revelado a Faraón lo que va a pasar en la tierra de Egipto. Vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 de escasez. Ponga un hombre sabio que recaude grano en graneros, para que cuando llegue el tiempo de la escasez, Egipto no muera de hambre. Y mira a Faraón a la derecha, no ve a nadie capacitado para honrar ese lugar. Y mira a la izquierda, y solo se encuentran los jóvenes que están sentados en un lugar. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar. Y se le queda mirando a Faraón, a José, y le dice: que a quién voy a poner yo sino solo a ti, que el Espíritu de Jehová el Señor está en ti. Amén. Yo estaré por encima de ti, pero tú estarás por encima de todos. Serás el segundo de Egipto, el primero seré yo. Y le da su anillo. Bendito sea su nombre. Aquel que el hombre lo baja lo más bajo. Se mantiene fiel en la casa de Potifar. Se mantiene fiel en la cárcel. Pero ahora como segundo de Egipto también sabe mantenerse fiel. Las 3 etapas de la vida de José, si algo desteñan, es una cosa: fidelidad, 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 fidelidad. Y déjenme decirle algo: que la fidelidad no viene por los años, no viene